El hogar y la salud. La curación del alma. Primera parte. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda se habían acarreado la enfermedad, sin embargo no se negó a curarlos. Y cuando la virtud que emanaba de él entraba en esas almas, eran convencidas de pecado y muchas eran curadas de sus enfermedades espirituales al par que de sus males físicos. Entre estos se hallaba el paralítico de Capernaum, como el leproso. Este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa, y sus padecimientos eran amargados por el remordimiento. En vano había acudido a los fariseos y a los doctores en busca de alivio. Unos y otros los desahuciaron, lo condenaron como pecador y declararon que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico se había sumido en la desesperación, pero después oyó hablar de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados y se sentían alentados a creer que él también podía hacerlo si se conseguía que lo llevaran al Salvador. Pero su esperanza se abatió al recordar la causa de su enfermedad y sin embargo no por eso dejaba de ver la posibilidad de ser curado. Su gran deseo era que se lo aliviara del peso del pecado. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir de acuerdo con la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, pues ya su carne gastada presentaba síntomas de muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en cama a Jesús, cosa que éstos hicieron de buena gana. Pero tanta era la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en que se hallaba el Salvador, que resultaba imposible para el enfermo y sus amigos llegar a él, o ponerse siquiera al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro, según su costumbre. Los discípulos estaban sentados junto a él y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Lucas 5:17. Muchos de estos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá de estos se aglomeraba la promiscua multitud, los ansiosos, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Estaban representadas diferentes nacionalidades y todas las clases de la sociedad, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Lucas 5:17. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores percibían su presencia, no sentían necesidad alguna y la curación no era para ellos. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:53. Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miró en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar toda esperanza cuando el auxilio que por tanto tiempo deseaba estaba tan cerca? A indicación suya, sus amigos lo subieron al techo de la casa y abriendo el tejado lo bajaron hasta los pies de Jesús. El discurso fue interrumpido. El Salvador miró el rostro triste del enfermo y vio sus ojos suplicantes fijos en él. Bien conocía él el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarlo. La misericordia del Salvador había bendecido su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era la única ayuda para el pecador. Y había visto crecer esta convicción en cada enfermo que yacía enfermo para llegar a su presencia. Era Cristo el que había traído al enfermo. Y ahora, con palabras que eran para el enfermo como la música más suave, el Salvador dijo: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. La carga de la culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente.
Desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo se transformó, sin pedir nada, mas reposaba silencio y tranquilo, demasiado feliz para hablar. Muchos observaban en suspenso todo movimiento en tan extraño caso. Muchos se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación que Él les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de su carga? Pero los fariseos, temerosos de perder su influencia en la muchedumbre, decían en su corazón: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían acobardados y retrocedían, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, agregó, dirigiéndose al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mateo 9, 4 al 6. Entonces, el que había sido traído en camilla a Jesús se levantó con la elasticidad y la fuerza de la juventud, e inmediatamente tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Marcos 2:12. Se requería nada menos que un poder creador para devolver la salud a ese cuerpo decaído. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo. Y el mismo poder que devolvió la vida al cuerpo, renovó el corazón. Aquel que era la creación dijo y fue hecho, mandó y existió. Salmos 33:9. Infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. La curación del cuerpo era una prueba evidente del poder que había renovado el corazón. Cristo mandó al paralítico que se levantara y anduviera. Para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma del pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No pueden encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que solo Él puede dar devolverá el vigor a la mente y a la salud del cuerpo. El efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si se hubiera abierto el cielo y se hubiesen revelado las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido sanado por entre la muchedumbre, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, el pueblo se hacía a un lado para dejarlo pasar, mirándolo con extrañeza y diciendo en voz baja: hemos visto maravillas hoy. Lucas 5:26. En casa del paralítico reinaba gran regocijo al volver éste a su familia, llevando sin sentirlo la misma cama en la que poco antes había sido llevado lentamente de su presencia. Lo rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas creer lo que sus ojos veían. Allí estaba él delante de ellos con todo su vigor. Aquellos brazos que habían visto sin vida ahora obedecían con rapidez a su voluntad. La carne que ellos habían visto encogida y plomiza ahora estaba fresca y de buen color. Ahora andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante y una expresión de pureza y paz había sustituido a las señales del pecado y del padecimiento. Una gratitud llena de gozo se dejaba oír en aquella casa, y Dios era glorificado mediante su Hijo, quien había devuelto la esperanza y la fuerza al agobiado.
Aquel hombre y su familia estaban prontos para dar sus vidas por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe, ninguna incredulidad disminuía su lealtad hacia aquel que había traído luz a su lóbrego hogar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. Salmo 103, 1 al 14. Hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Juan 5, 2 y 3. En ciertos momentos las aguas de aquel estanque eran movidas y creíase comúnmente que dicha agitación era el resultado de un poder sobrenatural y que el primero en sumergirse en el estanque después del movimiento de las aguas sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Centenares de enfermos acudían a aquel lugar pero eran tantos que cuando el agua era movida, se precipitaban unos sobre otros, pisando a hombres y mujeres, niños más débiles que ellos. Muchos no podían acercarse al estanque. Muchos que habían logrado alcanzarlo morían en la orilla. Se habían levantado algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día y del relente de la noche. Algunas pasaban la noche bajo los portales, apiñados en la orilla del estanque, día tras día, esperando alcanzar alivio, pero viéndose siempre chasqueados. Hallábase Jesús en Jerusalén en actitud de meditación y oración. Llegó hasta el estanque, vio a aquellos miserables que esperaban lo que ellos suponían sería su única posibilidad de curación. Deseaban ejercitar su poder y sanar a todo enfermo, pero era ese día sábado. Multitudes iban al templo a adorar a Dios y bien sabía que semejante acto de curación enemistaría a los judíos, los cuales pondría fin a su obra. Pero el Salvador vio a un enfermo particularmente desgraciado. Era uno que hacía ya 38 años que estaba inválido por completo. Su enfermedad era una buena parte el resultado de sus malos hábitos y se consideraba como un juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la misericordia de Dios, el enfermo había pasado años de infortunio. Cada vez que se aguardaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo querían llevarlo al estanque, pero en el momento propio no tenía quien le prestara ayuda. Habían visto agitarse el agua, pero nunca había llegado más allá de la orilla del estanque. Otros más fuertes se sumergían antes que él. El pobre inválido no podía competir con aquella turba de egoístas que porfiaban unos a otros. Su continuo esfuerzo por alcanzar su único deseo y su afán y su continuo desengaño estaba ya a punto de concluir en las pocas fuerzas que le restaban.